Bueno, lo primero, dar las gracias otra vez a Eduardo y a Manolo por haber venido, que se han hecho un viaje bastante largo. Él viene de Asturias, de Salamanca, y han tenido que invertir un ratito para venir. Y nada, esta charla, cuando Pedro me llamó para ver si la podíamos organizar, me pareció bastante interesante por varios motivos. El primer motivo, y hacerlo aquí en la biblioteca, porque esta charla la hemos hecho ya más veces. Hay siempre centros sociales ocupados para un grupo de gente que estamos un pelín, a lo mejor, más conocedores de estas historias, pero lo queríamos sacar hacia afuera, porque creemos que es importante que se conozca estas realidades y más en los tiempos que corren, que está avanzando la extrema derecha y parece que estamos olvidando las raíces de dónde venimos y de dónde vamos. La hicimos hace, como he dicho, hace 3 años en la asociación de vecinos. Juntamos a 8 o 9 participantes de la COPER, que COPER es Coordinadora de Presos en Lucha, a quien no lo conozca, que es un movimiento que hubo en el tardofranquismo, bueno, franquismo finales, cuando se dio la amnistía a los llamados presos políticos, hubo un montón de gente que estaba presa por las mismas leyes, por tanto por las mismas políticas, que tenían conciencia, que también tenían derecho a salir a las calles y se les dejó dentro. Entonces lo que hicieron fue organizarse ellos mismos para intentar salir fuera de las cárceles a través de presiones, de chape, bueno, chape de encierro, de autolesiones. Cuando vieron que no estaba teniendo, que no iba, que estaba siendo difícil la gestión, empezaron también a priorizar mucho la fuga como método de ganarse por ellos mismos la libertad, intentar salir de las cárceles. Fueron 2 o 3 años que se pusieron patas arriba por las cárceles, hubo motines en más de 40 prisiones del Estado y ahora lo que nos van a contar un poco su experiencia de centros de reclusión desde menor, ha pasado por reformatorios y por cárceles. Estamos hablando de un contexto del final del franquismo y de la transición, o como me gusta llamarlo, transacción, porque se quedaron los mismos políticos, se quedaron los mismos policías, se quedaron los mismos jueces. Estamos hablando también de las migraciones del rural a las ciudades, de toda la infravivienda que se genera alrededor de los barrios, de las luchas vecinales para conseguir que esos barrios sean como son hoy en día. Estamos hablando de asociaciones vecinales que se pusieron para apoyarle fuera de la cárcel, como puede ser AFAPE, que es la Asociación de Familiares y Amigos de Presos y Expresos, que estuvieron fuera de la cárcel también haciendo concentraciones y apoyando todo lo que se pudo a los presos. Y esa gente, que puede que tengamos incluso gente que participó aquí ahora mismo, igual que hay gente que está aquí que ya lo sé, que también estuvo al otro lado del muro, que en este barrio en concreto hubo un montón de luchas para que se pudiera lograr la amnistía y hubo un momento súper fuerte en las cárceles para que esto se lograra. Va a hablar también un poco, como decía el que me pasó el escrito para promocionar la charla, de las madres coraje, de la gente que tuvo que estar tirando para adelante para poder sacar los críos, las dificultades que había en el trabajo. Y nada, no me quiero enrollar mucho porque con Manolo y con Eduardo tenemos aquí, nos va a faltar tiempo de hecho, pero eso, que ahora les voy a hacer una presentación un poco más extensa de cómo se hizo el libro. Y nada, muchas gracias a todos los que habéis venido y espero que lo disfrutéis y sobre todo gracias a ellos. Bueno, pues muchas gracias por asistir a esta presentación y muchas gracias a la plataforma, porque creo que tanto para Manolo como para mí esta es una presentación, por razones obvias, muy, muy especial. Juliana y Venceslao se conocieron en un baile a finales de los años 40. De mi padre no sé casi nada. Sé que todos sus hermanos varones se fueron a Venezuela y que todos, como él, murieron del antígeno a Australia. Recuerdo que mi abuela decía que a su hijo lo había matado el ejército al exponerle a largas marchas que debido a su enfermedad no podía sobrellevar. Lo que sí puedo decir de mi padre es que la gente hablaba bien de él. En Villamuelas, el pueblo manchego de mi madre, toda la gente estaba encantada con Venceslao. Juliana, pues, se quedó viuda muy pronto, y yo, junto a 3 de mis primos, 2 niños y una niña, viví mis primeros años en casa de mi abuela, la madre de mi padre. Vivíamos con ella porque nuestras madres no se podían hacer cargo de nosotros, pues trabajaban, como tantas mujeres en aquella época, de internas. Mi madre contaba que a los 7 u 8 años ella ya cuidaba, a cambio de comida, a un niño un par de años mayor que ella, y que cuando entraron los moros al pueblo matando gente, ella y el niño se tumbaron, ese fue su escondite, sobre la viga central del pajar. A los 15 años, Juliana marchó a Madrid.
Recuerdo fotos de mi madre con otras compañeras, todas con el uniforme de sirvientas. Los jueves por la tarde iban juntas al retiro. Era el único momento en que las chachas libraban. La casa de la abuela era una corrala, en la calle Pelícano de Carabanchel, por entonces una barriada. La corrala tenía un patio con una fuente en el centro y un váter común a todo el vecindario. Una vaquería hacía esquina al final de la calle. Allí comprábamos la leche. Teníamos muy buena relación con las vecinas. Algunas de ellas, más tarde, cuando tiraron la corrala, se fueron a un bloque de pisos y abrieron una peluquería. Recuerdo una escena de las fiestas de Carabanchel. En el extremo de un palo embadurnado de sebo se colgaba un jamón. Los jóvenes resbalaban constantemente mientras trataban de trepar para alcanzarlo. No sé si sería una señal, pero el caso es que vivíamos al lado del reformatorio. De allí salían a veces desfilando los niños, rapaos con los mocos colgando, abandonados. Tocaban tambores y cornetas para celebrar la Semana Santa. La abuela, llorando asustada, nos llamaba a su lado y nos escondía bajo sus faldas. Que no les pase nunca a mis nietos, decía. La verdad es que mi abuela Ana era muy rica, muy buena, siempre vigilante, atenta, sufriendo por nosotros. 4 primos que éramos 4 fieras. A veces mi madre aparecía de noche y yo ya estaba en la cama. Déjemelo despierto algún día para darle un beso al llegar, le decía a su suegra. ¿Qué va? Le duermo pronto porque es el que más guerra me da, respondía ella. La abuela tenía pánico a las tormentas, se metía en la cama conmigo, los dos debajo de la sábana y las mantas, esperando a que terminase. Yo era aún muy niño cuando empecé a guiarla al médico. Ella, por las cataratas, estaba ya casi ciega. No he dicho que en la casa vivía también mi abuelo. Casi no me acuerdo de él. Yo tenía 4 o 5 años cuando murió. Me subieron a la cama a darle un beso. La casa olía ese día fatal. Creo que murió de la misma enfermedad que mi padre y mis tíos, pero no lo sé con seguridad. Esto es la entrada en el reformatorio, este corte. Me recibió otro padre José. Estos curas eran terciarios capuchinos. Y me comunicó que iba a estar 15 días en observación. Como ese periodo pasó sin incidentes, me dieron un permiso de fin de semana. Ya no volví. Tampoco regresé a casa, a Begoña, sino que marché a Tetuán, un barrio siempre guerrero. Ahora había mucho golferío, descuideros que tenían mucho arte, legionarios, buscavidas, carteristas. En los billares Nieto se juntaban todas las gentes al borde o al otro lado de la ley. En aquellos tiempos, si no estudiabas o trabajabas, a ciertas horas no podías estar en la calle. Había continuas redadas policiales. Los grises te obligaban a mostrar las palmas de las manos. Y aunque todo era bastante arbitrario, quienes enseñaban manos curtidas por el curro tenían más posibilidades de librarse. A los que metían en el furgón, el comisario les recetaba 15 o 30 días en la cárcel de arresto gubernativo. Al barrio llegaba mucha gente inmigrada. Proliferaban las barriadas de chabolas, como La Coma o Peñagrande. Muchos niños vivíamos en la calle. Uno de ellos me llevó a dormir a una cueva, colchones, cartones, ropa desparramada, en la que nos juntamos una pandilla de 10 o 15 chavales. Estaba en Villamil, en las inmediaciones del barrio del Pilar. Por las noches salíamos a robar, fundamentalmente comida en los bares y tabaco en los estancos. Lo hacíamos con una palanqueta o nos colábamos por cualquier agujero. Éramos unos linces. Al amanecer salíamos corriendo con las barras de pan que acababan de sacar en cestas a las puertas de las panaderías. El señorito, el Maneiro y Cristian, un chico de origen francés, eran algunos de mis compinches. Empecé a frecuentar la plaza de Santa Ana, en la que se juntaban los primeros hippies. Me atraía ese ambiente y me gustaba mucho la música, los Rolling, los Kings, Spencer Davis Group. Llevaba el pelo largo y vestía un chaleco. Por aquella época echaban en la tele una serie, Los Intocables de Elliot Ness. Nosotros no éramos una banda ni nada parecido, pero nos acabaron llamando por mí la banda del Ness. Cada día robábamos un coche. Nos aburríamos, lo hacíamos solo por dar una vuelta. Una famosa locutora de radio, Encarnita Sánchez, anunciaba la matrícula de los vehículos robados y pedía colaboración a los taxistas. Así que teníamos que ir escuchando el programa de esta imbécil, era malísimo, por si daba la matrícula del coche que llevábamos y teníamos que cambiarlo por otro. Durante esos años no dejé de entrar y salir del reformatorio, creo que me fugué 6 veces. El jefe de la sección de castigo era el padre Francisco, un sádico. Nos tenía confinados en celdas individuales en el piso de arriba. Solo nos sacaba al patio durante las horas de calor insoportable, mientras el resto de secciones dormía la siesta.
Yo salía con Fernando, un compañero. A uno le daba un pico y al otro una pala. Uno picaba el suelo y el otro tapaba el agujero. Cada cierto tiempo nos decía, cambiad de herramienta. El castigo habitual del padre Francisco era ponerte de plantón, horas y horas de pie completamente erguido. Se te acababan acalambrando las ingles. Muchos chicos terminaban desmayándose. El cura se sentaba en el pasillo a leer y ahí nos tenía sufriendo en calzoncillos y descalzos. Por las noches te traía solamente una sopa para cenar. Delante de ti le echaba un gran puñado de sal. Tenías que beberla rápidamente para saborearla lo menos posible. Luego, eso sí, te dejaba beber agua del botijo. Un chico estaba castigado junto a mí. Su sanción debía de ser más leve que la mía porque salía de vez en cuando al patio o a clase. En el alféizar de la ventana de la celda, el chaval tenía un botijo con agua. Yo estiraba el brazo y lo alcanzaba. Así que, una de las veces que me quedé solo, me puse a darle sorbos. Pasado un rato, me estaba meando. Llamaba y nadie me abría, así que meé por la ventana. En ese momento pasaba por debajo don Francisco con 2 monjas que venían de visita. «Dime que has sido tú», gritaba. Yo lo negaba, me pegó un palizón. Me agarraba del pelo y me tiraba contra la pared, me daba patadas. Medía más de 1,90, pesaba más de 100 kilos y la sotana le colgaba por detrás porque le sobresalía una gran chepa. Era un tipo espantoso. Bueno, pues la idea era leeros un par de fragmentos para que conocierais un poco el registro en el que se ha escrito este libro. Y os voy a contar brevemente la historia de dónde surgió nuestro encuentro y la idea de sacar este libro y también algunos aspectos que he tenido en cuenta a la hora de escribirlo. Y en cuanto termine de hacer esta introducción, lo que voy a tratar es de hacer una especie de entrevista a Manolo para que él os pueda pues contar algunas de los episodios que aparecen en esta historia. En realidad nos encontramos en una escena bastante, creo que divertida, en un pueblo de Piornal, en un pueblo que se llama Piornal, en Cáceres. Se montaban unas jornadas anticarcelarias bastante punkis y nos subieron allá a una especie de camping abandonado y habían montado un escenario para hacer unos conciertos de hardcore y había un programa de charlas y una barra en el exterior. Entonces creo que a las charlas entramos como 10 personas y a los conciertos había como 200. Todo el mundo estaba tomando ese cachis en la barra y allí nos presentaron a las 3 o 4 personas que íbamos a hablar. Manolo venía a hablar de las cárceles, yo iba a hablar de los centros de internamiento de extranjeros. Había otras personas que también participaban y cuando Manolo empezó a contarnos su historia fascinante, entró un tipo de los que estaba tomando cachis en la barra y se quedó como de pie en el círculo de sillas. Y de vez en cuando interrumpía a Manolo y le decía: «Eres mi héroe, tío, eres mi héroe». Y Manolo, que estaba muy nervioso, se quedaba en blanco. Y entonces dio la casualidad de que yo estaba sentado de él y ejercí ese día de apuntador, el día que conocí a Manolo. Entonces le decía: «Manolo, vas por septiembre del 77». Y entonces él retomaba su charla y a los 5 o 10 minutos el tipo volvía a decir: «Eres mi héroe, tío, eres mi héroe». Y así nos pasamos toda la charla, ¿no? Después de esto, durante años, Manolo, que estaba y está metido a tope en todas las luchas anticarcelarias, y yo que estaba moviéndome en la campaña contra las deportaciones y los CIES, pues coincidimos en diferentes momentos y en diferentes lugares en diferentes programaciones que trataban estos asuntos, ¿no? Entonces yo siempre le decía que tenía una voz narrativa fascinante y que su historia tenía que ser contada, ¿no? Y bueno, finalmente, él dice que fui muy pesado, le convencí para ir a su casa y hacerle vamos a hacer una especie de entrevista, aunque en realidad yo lo único que tenía que hacer es permanecer callado y escuchar. No hacía falta hacer demasiadas preguntas. Y hicimos una entrevista de 10 días completos, en 3 tandas, ¿no? Fui a verle 4 días, unos meses después otros 4 días, y finalmente usamos los últimos 2 días como para acabar de cerrar los flecos de esta historia. ¿Qué enfoque intenté darle yo al libro? Creo que en plena sintonía con Manolo. Por un lado, evitar a toda costa que el libro se encasillase la vida de Manolo en alguna de sus facetas, que fuese el Manolo kinky, el Manolo preso, el Manolo atracador. Todas esas facetas están presentes en el libro
pero también pienso que otras, y de hecho los fragmentos que he leído han sido escogidos pensando en abrir el campo a pensar la vida de Manolo desde estas otras múltiples facetas, ¿no? Tiene que ver con la portada, que seguramente la editorial no estará muy contenta porque es una portada quizás completamente antiefectista también, de Manolito Bebé, como me puso él en el correo que me mandó esta foto. La idea era también romper con el canon estético anticarcelario y no pensar que el libro iba a estar dirigido en exclusiva a ámbitos superpolitizados en relación con las cárceles, sino que pensábamos que la historia de Manolo y con ella toda esta historia subterránea de la chusma, como hemos dicho en algún texto, se podía conocer más allá de estos entornos más cerca de la lucha anticarcelaria, ¿no? Y por otra parte, el colocar en la portada la foto de Manolito Bebé pretendía también de alguna manera apelar a, bueno, todos y todas hemos sido bebés y la foto de alguna manera representa la idea de escribir su historia desde el principio. Y escribir su historia desde el principio pretende reflejar las condiciones sociales, las condiciones económicas, las condiciones políticas, que por un lado definen lo que es delito y lo que no lo es, y que a partir de ahí incorporan en su historia a la chusma, a los vagos y maleantes, al círculo vicioso de la cárcel. Y por otra parte, como también decía el niño en su presentación, empezar por el principio permite situar la vida de Manolo en el contexto de la migración interna y la urbanización vertiginosa del desarrollismo franquista, de los barrios de viviendas y de las barriadas de chabolas, de los hippies y de los yonkis, de la vida deprisa. Empezar por el principio era importante también para hacer emerger de su posible invisibilización a personajes de la vida de Manuel Martínez que podíamos obviar si apostábamos por un relato carcelario clásico. Nos podríamos olvidar de su abuela, que le crió en sus primeros años de vida, de su madre, trabajadora interna en Madrid desde adolescente y víctima de la violencia machista de su del padrastro de Manolo, de su hermana Angelines. De alguna manera, abordarlo de esta manera nos permitía hacer aflorar el papel de las mujeres, sobre todo de las madres y de las parejas de presos, en las luchas anticarcelarias, hasta el punto de que ellas se organizaron mucho antes de que existiese la COPEL. Y bueno, hacer también este recorrido vital desde la infancia de Manolo también nos permitía recorrer todas las instituciones por las que pasó, que no fueron solo la cárcel. Manolo pasa por esas escuelas internados franquistas, como el de Tielmes, cuando ya su abuela no se puede hacer cargo de él, y luego entra en el ciclo de el reformatorio y sus torturas a manos de los curas, el manicomio, que estaba situado donde está ahora el Museo Reina Sofía en Madrid, y finalmente sus 11 años de talego entre el año 66 y el año 81, que va a estar entrando y saliendo, pero durante esos 15 años la mayor parte del tiempo está dentro. Y bueno, hay toda una segunda vida de Manolo desde el año 81, que es su vida en libertad, esa vida en la que el Kinky se ha convertido en un anarquista expropiador de bancos y que con su grupo de afinidad ha desarrollado en la cárcel toda esta formación política. Y es también la época que a mí me gusta mucho escribir del exilio en Brasil, de estas parejas de atracadores de portugueses y españoles que se juntan en un pueblo de Brasil a hacerse pasar por apicultores, aunque compraban la miel en la ciudad, esperando a que sus condenas prescribieran para poder volver a su casa, ¿no? Y es también pues la historia de esta otra vida de Manolo cuando vuelve de su exilio y comienza otra vida de crianza de sus hijos, de montar una tienda de artesanía y finalmente de reengancharse a las luchas sociales a través del en torno al 15M y entrar de lleno de nuevo en las luchas anticarcelarias muchos años después, momento en el que nos pudimos encontrar, como antes os contaba, ¿no? Lo último es que creo que tanto Manolo como yo queríamos evitar en todo momento que el tono épico invadiera el conjunto de la historia que se contaba, ¿no?
que nos dejásemos de alguna manera llevar por la inercia de contar la historia de un héroe, por supuesto masculino, y tengo que decir que Manolo ha facilitado muchísimo el trabajo contraépico porque se atreve muchas veces a hablar de escenas de su vida de las que se arrepiente o de sus errores, de sus contradicciones también a lo largo de todo este recorrido. En fin, que yo espero haber sido capaz de captar esa voz, que creo que es una voz humilde y tierna de Manuel Martínez. Y sin más paso a preguntarle algunas cosas para que él os cuente directamente. La primera, bueno, quizás es preguntarte por la importancia de este acto, ¿no? De venir a Carabanchel a presentar el libro. Lo que ha significado también para ti que finalmente se contase esta historia, porque tú te resististe bastante a que se escribiera. Y ahora que ha pasado unos años desde que se publicó, pues el significado que puede tener venir aquí a presentarla. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, es que me revuelven muchas cosas de estas, de recordarlas ya me pone nervioso. La historia, lo primero que quiero hacer es agradecer a toda la gente de aquí del barrio de Carabanchel, ¿no? Que seguro que muchos de vosotras y vosotros estuvisteis en el motín del 77 apoyando allí. Yo recuerdo que de los 4 días, 3 días y 4 noches, 4 noches y 3 días que estuvimos en el motín, por las noches era todo el complejo de, bueno, son hectáreas lo que tenía la casa de Carabanchel, ¿no? Pues el ver todas las hogueras, todo rodeado de hogueras, toda la cárcel, eso nos daba unos ánimos, una fuerza, y el escuchar el grito, porque éramos apestados de la sociedad, ¿no? La que nos considerábamos, ¿no? Y el escuchar los gritos de la gente de la calle, presos a la calle, comunes también, como gritaban, ¿no? Apoyándonos, ¿no? Pues eso pues supuso para nosotros, pues, vamos, gracias a eso pues conseguimos estar esos días ahí, porque los días que estuvimos, el primer día ya se acabó la comida, no teníamos agua, porque luego los días restantes, los 2 o 3 días restantes, ni teníamos agua, ni teníamos comida para comer, ni nada, o sea, y llenos de heridas, porque nos disparaban de todos los lados, de los helicópteros, como de las galerías, los antidisturbios. Entonces, el resistir ahí, estoy convencidísimo que fue muchísimo el apoyo de la gente de la calle, ¿no? Del barrio, ¿no? Y por eso no sé, me emociono, les doy las gracias. Ay. Que igual también luego volveremos a esto, pero podrías quizás, para dar el contexto, después de que yo haya leído esos fragmentos más de la infancia, creo que un episodio significativo, que es la primera vez que entras en la cárcel con 15 años, y que como que cuentes un poco los motivos en esa edad que... Ah, perdón. Sí, decía que... A lo mejor ahí le preguntaba a Manolo por el episodio en el que entra por primera vez en la cárcel, que es un momento en el que él todavía no tiene la edad para entrar en la cárcel, entonces que nos cuente cómo sucedió eso, por qué. Pues entré con 15 añitos porque resultó que le robé el coche a un jefe de servicio de Carabanchel, que yo no sabía quién era, pero tuve la desgracia de robar el coche al jefe de servicio, con el agravamen de que su hermano era el subdirector de Carabanchel, era don Fernando López López y don Luis López López. Entonces, claro, cuando la policía, connivente con ellos, evidentemente, ¿no? Pues me falsificaron la fecha de nacimiento, me ponen el 51 que nací, pusieron el 50, con lo cual oficialmente ya tenía 16 años. Entonces me llevaron a Carabanchel, y claro, yo le decía que no, que yo me había fugado del reformatorio, que me llevaron otra vez al reformatorio, ¿no? Pero que a la cárcel no, porque tenía 15 añitos, la edad penal entonces era 16 años. Y nada, no me hicieron ni puto caso, ¿no? Y me llevaron a Carabanchel. Me tuvieron 15 días ahí encerrado, en periodo, que el periodo eran 10 días, pero como yo era menor, pues no me sacaron de la celda hasta los 15 días que mi madre llevó la partida de nacimiento, y al final, porque curiosamente me procesó el juez por el robo, por el hurto de uso del coche, y a mayores ya me procesó el juez de vagos y maleantes, que era un juez único, el carnicero, que se llamaba carnicero además. Pues se llamaba y era carnicero, o sea, eran las dos cosas, ¿no?
Y este pues era un juez único, o sea, no tenías derecho ni a defensa, ni a petición fiscal, ni había juicio oral, o sea, era lo que el juez decidiera, ¿no? Y decidió que me procesaba. Lo que pasa que, bueno, como era menor de edad, pues a los 15 días, pues me tuvo que sacar en libertad, ¿no? Y bueno, y eso. Pero, Bueno, estando... ¿Pero qué había pasado con ese coche? ¿Qué hiciste con ese coche? Ah, bueno, claro. El coche, claro, yo vivía entonces en Tetuán, ¿no? Bueno, vivíamos en una cueva en aquella época, pero estábamos siempre a los billares, íbamos allí a jugar, a escuchar música y tal, ¿no? Y por no andar por la calle, ¿no? Aunque en los billares también hacían redadas, ¿no? Pero bueno, íbamos allí, porque no había muchos sitios donde ir, no teníamos dinero, no teníamos nada, pues a los billares allí a jugar ping-pong o lo que fuera, ¿no? Y a ver, se me va la olla. Ah, bueno, eso. Entonces, como en Tetuán hay muchos carteristas y el dueño del coche era el jefe de servicios, pues conocían a todos los carteristas, claro. Entonces dieron la voz de alarma en el barrio, ¿no? Que me han robado el coche, a ver si se ve quién ha sido y tal. Claro, los viejos, los chorizos viejos estos, pues enseguida pensaron que éramos nosotros. Éramos alocados, robábamos todo, no tendíamos a razones. Entonces dije, pues seguro que han sido estos. Y entonces vinieron allí a amenazarnos al principio, ¿no? Y luego a hablar con nosotros, vea, coño, devolverle el coche, joder. Así cuando entréis al talego vais a tener privilegios con él, no sé qué, no sé cuánto, tal, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue llevarle... Nosotros cuando robábamos por la noche, robábamos eso, que decía comida y tabaco que se podía vender y la comida para comer. Entonces, de madrugada, pues si robábamos a lo mejor 5 jamones de un bar, pues nosotros nos quedábamos con uno y los otros 4 decíamos... Pues nos íbamos a un barrio de chabolas que había allí al lado de Tetuán, en La Coma, y tocábamos a las 6 de la mañana o así, de madrugada, tocábamos el pito, y como ya sabían que algo caía, pues empezaba a salir gente de las chabolas allí, a ver lo que había ese día, y les dejábamos los jamones, los chorizos, los quesos, todo lo que sobraba se lo dejábamos, ¿no? Y ese día fuimos con el coche, y les dejamos el coche también. Les dejamos el coche y dijimos, este es un jefe de servicio, o sea, que haced lo que queráis con él. Y lo que hicieron fue quitar todo lo que tenía de valor y luego lo metieron en fuego y lo quemaron, ¿no? Y allí ya... Ahí se explica por qué. ¿Eh? Ahí se explica por qué acabasteis. Claro, por esa razón. Luego es curioso también que cuando, estando ya los 15 días dentro, me llamó el jefe de servicios a su despacho y curiosamente Luis López López ni me amenazó, o sea, el tío muy bien conmigo y dice, bueno, chaval, son cosas que pasan, no te preocupes y tal, que no ha pasado nada y tal, que a mí me paga el seguro, yo tengo ahora me voy a comprar uno mejor y tal, y punto, ¿no? Pero los presos de confianza, que entonces eran los cabos de varas que se llamaban, ¿no? Que eran unos chivatos integrales, ¿no? Pues estaban allí con él, los 3 o 4 que estaban con él, y esos cabrones sí que me amenazaban. Me decían, ponte una chapa, chaval, en el culo, que te vas a enterar luego con un peine y tal, y cosas así, ¿no? Claro, yo que tenía 15 añitos, que no había entrado nunca en la cárcel, y acojonado que estaba, ¿no? Pues al principio dije, coño, ¿y estos tíos de qué van, no? Lo que pasa es que, bueno, ya a los 15 días salí en libertad y ya nada, ahí acabó la historia. Manolo, hay otro episodio que cuentas en tu historia que nos permite hablar del tema del trabajo de los presos dentro de las cárceles. Entonces, creo que fue en el penal de Teruel, había un taller de plásticos y ahí hicisteis un acto, digamos, de resistencia en relación con ese taller. Igual puedes contar un poco de cómo trabajabais en ese taller y por qué hicisteis lo que hicisteis. Allí conocí a Tubao. Los 2 primeros presos políticos que conocí fue el Tubao Subirá, que es una gran persona, y el Ratón, que era de esta quinta asamblea, que ya se murió, ¿no? Y claro, yo cuando entré en el celular, allí en Burgos, en Teruel, era el penal que había para menores de 16 a 18 años. Entonces había una violencia ahí, la hostia, porque no teníamos nadie, teníamos dinero, no teníamos nada. Todo el mundo robaba a todo el mundo, había puñaladas todos los días, porque las condiciones eran durísimas, era un frío terrorífico el que había, porque en las cárceles entonces no había calefacciones en ningún lado. Y cuando el único taller, la única estufa que había en todo el penal era en el taller de plásticos, pero no porque hiciera frío para que nos calentáramos, sino para que al llegar por la mañana al taller te calentaban las manos, porque claro, el trabajo era, había 2 o 3 máquinas que hacían moldes de plástico, de juguetes o de envases o cosas, ¿no? Entonces hacía mejor 4 y luego tú tenías que separar de las 4 que venían con un plastiquito soldados. Y claro, al hacer eso con las manos frías, joder, era un dolor de la hostia, ¿no? Hasta que ya llevabas muchos meses que te salían los callos y ya te daba igual porque no sentías nada. Pero hasta cuando llevabas poco tiempo en el taller,
de madrugada, o sea, como entrabas, lo primero era calentarte las manos allí, claro. Entonces, había latas de leche condensada que calentábamos el agua en la estufa para hacernos un Nescafé, que era calentarnos un poco, ¿no? Porque el desayuno que daban era horroroso, era café con leche, bueno, no era café, sería malta para darle color a la leche y nada más. Y entonces cuando calentábamos eso para reponernos un poco, ¿no? Y cuando yo estuve un mes trabajando allí en el taller ese, y cuando acaba el mes, pues me pagan, no sé si eran 150 pesetas o que había ganado en el mes. Se trabajaba de estajo, claro, cuanto más deprisa hicieras, pues más posibilidades tenías de ganar algo más, ¿no? Pero vamos, de 200 pesetas o 300 no pasaba ningún peso, ¿no? Entonces, cuando, claro, cuando me dan la paga esa, resulta que me tienen dos multas de 25 pesetas. Una era por calentar agua, que se ve que estaba prohibido, y por calentarla 25 pesetas menos. Y la otra 25 pesetas por fumar, porque como era todo muy inflamable, porque era todo plástico, nosotros, según ibas cortando, tirabas las rebabas a un montón y las otras cosas, los carritos o lo que fuera, a otro, ¿no? Entonces había pilas de plástico por todo el taller, ¿no? Y cuando, claro, tocaban con la corneta, porque entonces era todo con corneta, como el ejército, ¿no? Entonces cuando tocaban alto fuego se suponía que ya no se podía fumar hasta que no tocaran altos talleres, con la corneta otra vez, esa media hora ya no se podía fumar, ¿no? Por seguridad, para que no se prendiera el taller, ¿no? Eso fue lo que nos dio nosotros la idea luego, ¿no? Claro, de las 150 pesetas ya tenía esas 50 y luego otras 50 que me metieron en una cartilla de ahorro para el día que salía en libertad. Que yo nunca he vuelto a ver esas 50 pesetas, ni en qué cartilla estaba eso, ni nada. Ni yo ni nadie, vamos. Entonces, hasta que me quedó, pues no sé, 50 pesetas más o por ahí. Entonces, yo dije que no, que como el periodo entero era de un mes. Tenías que estar un mes encerrado, que ninguna carta se cumplía. O sea, el periodo ese era, pues si tenías alguna enfermedad contagiosa o algún problema así, ¿no? Pues por seguridad te tenían ahí un mes, ¿no? Que tenía que visitar el médico, el maestro, bueno, entonces todavía no había educadores ni psicólogos. El cura y el maestro los que y no te visitaba nadie. Solo estabas el mes ahí encerrado y al mes te sacaban al patio y fuera, ¿no? Y entonces, como yo conocí en el mes ese a Tubao y a Aparicio, que eran presos políticos, y ellos estaban redimiendo, porque entonces existía la redención de penas por el trabajo. O sea, por cada 2 días que trabajabas o estudiabas, como en el caso de ellos, te contaban como 3. Entonces, claro, te quitabas un tercio de la condena, que era muy goloso, ¿no? Ya no trabajar por el dinero, sino por que cumplía menos condena, ¿no? Pero claro, cuando yo le eché la instancia diciéndole que yo no quería trabajar, o sea, que yo ya, después del mes ese, que yo quería estudiar, y me dijo el director que no, que ni hablar, que estudiar allí los presos comunes, que entonces éramos comunes, como decían, que no podíamos, que sí o sí teníamos que redimir yendo a talleres, ¿no? Entonces yo me negué y dije que a talleres no iba, y me llevaron a vida mixta, otra vez al celular, allí con el Tubao y el Aparicio, que me daban de merendar todos los días, que era un lujo porque ellos tenían comida. La familia del Aparicio tenía 4 o 5 restaurantes en Pamplona, y vamos, les mandaban unos paquetones de comida, y vamos, a mí me daban todos los días la merienda gratis, cosa que era lo único que comía al día, ¿no? Y entonces, claro, yo decía, joder, si ellos estudian, pues ¿por qué razón yo no puedo estudiar? Y redimir también a la vez, ¿no? Y mi en negativa, y que no, que no, y que no, que no. Y así me tuvo 6 meses en vida mixta. Vida mixta suponía que como no tenía sanción, no habías cometido ningún delito, pues al no tener sanción, pues no te llevaban a celda de castigo. Entonces, en vez de otra celda de castigo, te encerraban en una celda en el celular, pero las 24 horas del día chapado, y ya está. Lo único que, en vez de tener sanción, pues no tenía sanción, pero estabas ahí aislado. Así 6 meses me tuve encerrado. Hasta que al final vinieron los educadores, que fue cuando empezó la nueva tanda de... Hasta entonces los boqueros, los carceleros que había, el 90% eran falangistas o de Fuerza Nueva, o sea, eran todos de extrema derecha, ahí no había excepciones. Era rarísimo el que se libraba, poquísimos. Y claro, cuando vinieron la tanda nueva, que ya venía de la Escuela General Penitenciaria, que ya eran psicólogos, sociólogos, criminólogos, educadores, pues al principio nos engañaron, ¿no? Porque claro, te llamaban por tu nombre, parecía que tenían interés en tu historia, en tu vida, ¿no? Y eso, pues, coño, a nosotros nos llamaba la atención, ¿no? Luego descubrimos que eran peores que nosotros, porque era una represión mucho más sutil, pero al final era con todo mentiras, promesas, para que te fueras moderado, para que no tuvieras sanciones, pero al final no se cumplía nada de lo que te prometían.
Pero yo tuve la suerte de que este tío, que era recién llegado a la carrera allí a Teruel de educador, cuando, como los nuevos y los falangistas se llevaban muy mal, porque los nuevos decían lo que le tenían que hacer en la escuela penitenciaria, y los falangistas decían, ¿qué coño? Aquí se hace lo que mando yo, lo que digo yo, ¿sabes qué? Y tal. Y no había buen rollo entre los nuevos y la nueva generación y los viejos, ¿no? Entonces decidieron llevarles 15 días al director y al subdirector de cada cárcel donde había conflictos con los nuevos funcionarios a Madrid para que hacer un acto de convivencia y no sé, y que supieran de que tenían que respetarles igual que tal. Bueno, de caso que el director se fue y entonces el educador, claro, el educador cuando llegó empezó, si le asignaron 60 presos o 50, pues cuando llevaba 49, a mí me llamaba, yo me escuchaba por megafonía, mamá Martínez Santiago, pero claro, yo estaba en la celda, yo no hacía ni caso, y ¿para qué me llevarán? Y era el educador que estaba llamando de uno en uno para conocernos, saber por qué estábamos allí y tal, ¿no? Y cuando, claro, cuando ya llegó a los 49, faltaba uno, dijo, ¿y este dónde está? Que nunca viene y tal. Y alguien le dijo, pues está en el celular, está en vida mixta. Y el tío no sabía ni lo que era vida mixta, porque eso legalmente no existía, ¿no? Dice, vida mixta, ¿y eso qué? Dice, porque como no quiere trabajar, pues está ahí chapado. Dice, ¿no? ¿Cómo va a ser eso posible? Y no se lo creía. Entonces fue a verme a la celda y me dice, ¿y tú por qué estás aquí? Digo, pues porque quiero estudiar y no quiero trabajar. Ah, no jodas, venga, ¿pero por qué estás aquí? A ver, el tío no se lo creía. Digo, coño, pues pregúntale al director a ver por qué razón me tiene aquí. En esa es que cuando el director se fue, el educador se enrolló de puta madre porque lo que hizo fue, como yo estaba en segundo grado, no tenía sanción, lo que hizo fue solicitar mi traslado a Lérida, que era una prisión de segundo grado. Y efectivamente, cuando viniera, porque ya no lo sé, cuando viniera de Madrid del acto de conciliación con nosotros, yo ya no estaba allí, o sea que ya estaba en Lérida. Y el cambio fue brutal, desde Teruel a Lérida. ¿Tienes el episodio de los talleres? Ah, bueno, la historia fue que claro, nosotros cuando salí ya de los 6 meses de celdas, ¿no? Que ya el educador consiguió sacarme, yo no quería ir a trabajar y no me apunté a talleres más, claro. Pero como ya conocía el taller, otro coleguita, el Rosales, un chavalito de la Onda Rata de Barcelona, también era atracadores, pues dijimos, se la vamos a jugar. Y lo que hicimos fue idear, quemar el taller de plásticos. Entonces, para quemar el taller de plásticos fue difícil, no era tan fácil, porque claro, a lo menor prendía, pero claro, queríamos asegurarnos de que no nos pasara nada, ¿no? Porque si se entera que hemos sido nosotros, nos matan allí. Y todo lo que hicimos fue, el tabaco que se fumaba eran celtas cortos, era lo más barato y era lo único que había allí. Y porque el tabaco rubio, los Winston o estos, lo tenía pues el encargado de talleres, que ganaban más, y 2 o 3 presos, de los 100 y pico que éramos, había 2 o 3 presos que fumaban eso. Pero todos eran chivatos. Entonces, claro, había que conseguir un cigarro de esos, porque esos no se apagan. Pero el celta corto, cada vez que lo enciende, se apagaba, porque tenía tabaco y cáscara de patata. Entonces, al final se apagaba siempre. Entonces, claro, para hacerlo eso y prenderlo, pues no nos valía. Tenía que ser un cigarro que fuera rubio, seco, que estuviera bien seco, para que prendiera, ¿no? Y lo que hicimos fue poner una caja de cerillas, 3 o 4 cajas dentro, todas con las cabezas de fósforo que había de pólvora, ¿no? Y el cigarro prendido con un hilito, ¿no? Lo encendimos, lo dejamos al tocar alto talleres, cuando ya después del alto fuego, pues lo dejaron aquí, el coleguita Rosales, lo dejó en el suelo y nos fuimos todos para afuera, ¿no? O sea, estábamos en el patio y de repente estando en el patio vimos aquello y ¡pum! Pegó un fogonazo aquello, de la hostia, pues, se quedó sin taller. Y bueno, y nos formó a todos en el patio el administrador, que era el que más daño lo hacía, porque era el que administraba, el que robaba, vamos. Y entonces, claro, el tío cuando nos formó echaba espuma por la boca, pero literalmente echaba espuma por la boca, un odio, y nos señalaba así, estábamos todos formados en fila, y decía, señaládmelo con el dedo, que os juro que os vengaré. Y apostillo, porque os han robado el pan de vuestros hijos. Y teníamos el que más 18 años. Pero se quedó sin taller, ¿no? Bueno, comentábamos antes en la introducción el papel de la gente que estaba fuera del talego y especialmente de las mujeres en las luchas anticarcelarias como pioneras en la lucha que luego desencadenó Copel. Sí, entonces quería que contases algo sobre el papel de las mujeres en el exterior
y concretamente, que igual también te puede servir de hilo conductor, contar quién era la señora Manola. Ajá. Y nuestra familia, claro, cuando venían aquí a Carabanchel, mi madre, por ejemplo, venía de Foncarral, del pueblo de Foncarral, de Begoña, que está al lado. Tardaría 1 hora y media o 2 horas en llegar de allí hasta aquí, en el metro, autobuses y la hostia. Y luego cuando llegaban aquí, nunca te decían si tenías la primera comunicación, la segunda, la tercera, porque a lo mejor había 10 comunicaciones en la mañana. Pues no sabías cuándo te iba a tocar, entonces esperando a que te dijeran el nombre para poder pasar, ¿no? Entonces, claro, se tiraban horas y horas en la calle y ya se relacionaron con las familias de los presos políticos, claro, que tenían la misma problemática, ¿no? Y entonces se tiraban todo el tiempo allí protestando, renegando, insultándolos a los funcionarios y haciendo lo que podían, claro. Y así ellas empezaron a tomar conciencia, gracias a las familias de los presos políticos, de cómo organizarse y cómo hacer para que no las putearan de esa manera, ¿no? Porque si era verano se achicharraban de calor, si era invierno se cagaban de frío, o sea, porque no había ningún sitio donde resguardarse allí. Y entonces había unos coleguitas míos, los Ulloa, que eran 2 hermanos, pues la madre era la que les pasaba el hachís, que entonces la única droga que había en la cárcel era la marihuana o el hachís. Entonces era la que les pasaba el hachís y ellos lo vendían, se buscaban la vida. La verdad es que de los camellos que había entonces allí eran los que más te daban, porque 500 pesetas te daban un pedazo de china que te hacía 10 canutos, ¿sabes? Pero 10 canutillos bien hechos, ¿no? Y entonces, claro, cuando ya empezamos las asambleas con la coordinadora de Coppel, pues una de las cosas que hicimos, las primeras reivindicaciones, bueno, fueron muchas, ¿no? Pero los homosexuales estaban en una cárcel dentro de otra cárcel, estaban en la quinta galería, en la última planta, y ellos no podían salir de allí, solo salían a mediodía. Cuando estábamos todos en la hora de siesta es cuando les dejaban salir a ellos, la hora esa de siesta nada más. El resto del día, todo el día encerrados allí, ¿no? Pues conseguimos que se hicieran vida común con el resto de los presos y que no estuvieran ahí encerrados, ¿no? Y la eliminación de las celdas bajas, el castigo, que estaban en el sótano, y aquello convivías con las ratas, porque por la noche eran unas letrinas que estaban a ras del suelo y por la noche que salían las ratas, y estabas ahí con ratas y por la mañana te echaban un cubo de agua para que no te pudieras sentar y así, cosas así, ¿no? O sea que, y eso conseguimos que las sanciones que tuvieras te dejaran cumplirlos en tu propia celda, ¿no? Y luego lo de, ¿por qué decía eso? Pues, por lo de la señora Manola. Era la madre de los Ulloa, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos en la asamblea fue legalizar el costo, o sea, despenalizarlo, como te decía, ¿no? O sea y entonces a partir de ahí ya ellos dejaron de vender el hachís, ¿no? La señora Manola les seguía mandando el hachís gratis, ella pagaba el costo y no quería ya nada a cambio, o sea que se solidarizó con todos nosotros para que estuviéramos contentos dentro y nada, y así fue como la señora Manola, claro, ahí fundaron la FAPE. Ella fue una de las primeras que fundó la FAPE, que era la Asociación de Familiares y Amigos de Presos y Expresos, ¿no? Y claro, ellas, pues teníamos muchísimo apoyo en el exterior gracias a ellas, ¿no? Sí, bueno, hay imágenes, pero yo no consigo ninguna porque Televisión Española, cuando hicimos el documental de Coppel, una historia de rebeldía y dignidad, si lo queréis ver está en YouTube y el vídeo es gratis, pues cuando hicimos esto, consultamos con Televisión Española para ver si nos podía pasar las imágenes de los motines o de escenas así que nos interesaban para el documental, ¿no? Y nos dijeron que no, que nos podían pasar algunas, pero pagando, y pagando un pastón. Entonces, claro, como no teníamos un duro, se hizo a través de un crowdfunding y no nos llegaba el dinero para eso, ¿no? Entonces, ya me he perdido. Te tiro la siguiente. La siguiente pregunta. Vale. Si puedes contar, contextualizar los orígenes de Coppel, por qué se dio esa organización. Ajá. Y enlazarlo también, especialmente hoy que estamos aquí, con el motín de Carabanchel. Ajá. La Coppel se inició porque cuando murió Franco, pues claro, de hecho ya nosotros los presos sociales, que ya nosotros denominamos como presos sociales no comunes, ¿no? Porque éramos víctimas de la sociedad, evidentemente. Entonces, ya convivíamos en el patio, en la tercera región donde yo estaba, convivíamos en el patio los presos políticos, los presos sociales, o sea, todos allí, ¿no? Y de hecho, yo, por ejemplo, tenía la misma relación para mí con los que más simpaticé fue con los presos libertarios, ¿no? Los presos anarquistas que había, pues eran, porque algunos marxistas te miraban así un poco de al hombro, pero esta gente era más de tú a tú, ¿no? Entonces, yo decía, pues estos son los míos, estos están contra las cárceles y estos son los que valen.
Y entonces, pues ahí nos fuimos tomando conciencia, porque ya, por ejemplo, cuando las bibliotecas que había en la cárcel antes de la muerte de Franco, había el Quijote, la Biblia y alguno más, pero vamos, poca cosa, ¿no? Y sin embargo, los presos políticos tenían muchos libros, porque les dejaban pasar los libros, se los censuraban, pero aún así tenían libros, ¿no? Entonces nos dejaban libros para leer, entonces ya surgió una relación con ellos, pues de cambiar libros, de jugar al ping-pong, de jugar al frontón, pasear por el patio, y ahí fue cuando fuimos tomando conciencia ya un poco de los víctimas que éramos, ¿no? Porque hasta entonces estábamos aborregados y no nos enteramos de nada. Pero a base ya de tener esta relación con esta gente, pues ya tomamos conciencia y creamos la asociación, o sea, la coordinadora, ¿no? La coordinadora, cuando yo entré en el 77, la segunda vez, pues me atraco con Banco de Vallecas, ya habían cogido a los primeros 40, habían secuestrado a 40 compañeros ya por militar en Coppel, o sea, a los 40 que vieron los carceleros, porque ya se hacían las asambleas en el comedor. O sea, ya habían ganado muchas cosas ellos también con las reivindicaciones, y una de ellas era que ya se permitían las asambleas porque estaban prohibidísimas, claro. Y de hecho las instancias que se hacían en aquella época las tenías que hacer con tu nombre y apellidos y ya llevaba parejo la sanción automáticamente. O sea, en cuanto tú reivindicabas cualquier cosa, era sanción. O sea, era entregar la instancia y al hacerla de castigo. O sea, era todo seguido, ¿no? Luego ya, cuando ya fuimos sumando, cada vez éramos más gente de la coordinadora, claro, ya no había celdas para cerrarnos a todos. Entonces ya dijeron, no, bueno, podéis reivindicar, podéis quejaros, que no pasa nada. Pero no pasaba nada porque no tenían celdas suficientes, si no seguiríamos chapados. Y bueno, empezamos así con asambleas. Hacíamos, por ejemplo, yo cuando llegué, todavía funcionaba el taller de mimbre. Era un taller de mimbre que se hacían cestos, esteras, cosas de mimbre, ¿no? Y hicimos una huelga de talleres, luego hicimos una huelga de hambre de 15 días, que yo no aguanté los 15 días porque me entró un dolor en la tibia del peroné, pero por dentro, como el tuétano, son unos dolores de la hostia. Y llamaba a la puerta, a la celda, y venga y tiraba a la puerta y nada, y que no venía el médico, y que el médico no venía y nada. Y cuando ya por fin vino el médico, el cabronazo, lo que me dijo luego, resulta que fue verdad. Me dijo, deja la huelga, ponte a comer, verás que rápido se te pasan los dolores. Y como no me dio más alternativa, pues dije, bueno, pues voy a dejar, porque es que no podía. Entonces dije, oiga, que abandone la huelga. Me sacaron de celdas y efectivamente se me pasó los dolores. Y digo, joder, cabronazo hasta es malo hasta para eso. Y bueno, ya empezamos con las asambleas. Cuando ellos se fueron a la rotonda, que habilitaron de la sexta galería, era una especie de rotonda que había, ahí metieron los 40, ¿no? Que consideraban ellos que como decía Durruti, la semilla no acabó, o sea, la semilla estaba en otros presos también, ¿no? Y los que estábamos en la tercera galería, como ya no nos dejaban hacer asambleas en plan colectivo, lo que hicimos fue hacer mini asambleas y las actas de cada asamblea se las pasábamos a los compañeros de la rotonda y ahí ya nos coordinábamos con ellos, pues, cada vez que había alguna acción, pues para hacerlo en conjunto, ¿no? Y así fue como organizamos luego el motín del 77, el motín de Carabanchel, que eso fue una joya, o sea, una alegría de la hostia. Todo lo que yo, de verdad, mira, de los 11 años que pasé en la cárcel, yo creo que de los 3 años más felices de mi vida, o casi 3 años, fueron los años estos de la militancia en Coppel, porque es que era increíble, o sea, el cambio tan brutal que se dio entre nosotros, ¿no? O sea, de robarnos a todos, de abusar, como se abusaba. Sí. Bueno, una cosa simplemente. ¿Por qué el 18 de julio salta motín? ¿Por qué la fecha del 18 de julio? Claro, eso fue a propósito, claro, porque era la fecha del golpe de Estado y entonces nosotros queríamos neutralizar el 18 de julio. O sea, que no fuera solamente el 18 de julio el golpe de Estado, sino también el motín de Carabanchel. Y fue a propósito, claro. Y entonces lo que hicimos fue coordinarnos con los compañeros de la rotonda y nosotros a su vez lo que hicimos fue preparar ya para cuando ya estábamos de acuerdo de que cuando subieran los primeros, ellos subieron jugándose la vida, porque subieron desde la planta baja hasta la terraza con garfios, sábanas con nudos, treparon hasta allí y subieron 7 compañeros, ¿no? Entonces cuando ya estaban arriba era la voz de acción, ¿no? Para nosotros ya en la galería que ya estábamos coordinados, pues hacerlo, amotinarnos, ¿no?
Nosotros ya hemos debatido, o sea, en la asamblea, si secuestrar a algunos carceleros o no secuestrarlos, y al final se votó que no, que era mejor dejarlos irse y que nosotros a lo nuestro y que ellos se fueran, ¿no? Entonces, en cuanto vimos, y había un patio muerto, que cuando la huelga de hambre, en la parte que estaba yo, había un patio muerto, porque se construyó a medias, aún se quedaron algunas galerías que estaban a medio hacer, estaban con cemento y 4 ladrillos, pero no tenían ni celdas ni nada, ¿no? Y hacían así como escala, ¿no? Entonces, claro, como era el panóptico, estaba al centro, y todas las galerías, cuando confluyen en el centro, o sea, se van abriendo, ¿no? Pero cuando llegan al centro, hay ya muy poco espacio entre una y otra. Y había un tablón de obra en el patio muerto ese, que estaba allí tirado, que no sabíamos por qué estaría ese tablón allí. El caso es que dijimos, coño, pues con ese tablón, si no está muy podrido, porque yo que sé, los años que llevaría eso ahí, pues lo ponemos de galería a galería y pasamos. Claro, yo tengo vértigo, pues tengo un vértigo de la hostia, vamos. Pues cómo será el cerebro para protegernos, que yo no recuerdo el hecho de cómo pasé yo de la segunda galería a la tercera, al tejado, agarrado, que luego yo cuando me enteré que lo habían hecho los presos republicanos, dije, coño, no me extraña, digo, porque es que entre ladrillo y ladrillo, normalmente tú pones el cemento, o sea, pones el cemento y pasas la espátula, ras, ¿no? Entonces no te queda donde agarrarte, pero esto no, esto se ve que como viven deprisa y por no gastar material, les dirían menos cemento, lo que fuera, el caso es que entre cemento y entre ladrillo y ladrillo quedaban unas rendijitas que ahí te podías agarrar, justo con lo que yo fui haciendo de espaldas, ¿no? Pues claro, si eran, a lo mejor había 30 metros de altura, o sea que si te caes de ahí, pues lo cuentas. El tablón hacía crujía, y yo no sé cómo pude pasar hasta el otro lado. El caso es que pasé. O sea que, y nada, y estuvimos enseguida entablando antidisturbios. Ya nos asistían, teníamos el apoyo de los abogados jóvenes de Madrid, un colectivo de abogados jóvenes, que eran luego los que levantaron lo del GAL. El Fernando y el Fernando Salas, el Jaime Sá de Bremón, el Pepe Galán, y estos eran los que nos apoyaban, ¿no? Y entonces cuando ellos negociaron con el ministerio, con el gobierno, para que no hubiera represalias, que cuando el motín acabara que no hubiera represalias. Negociaron más cosas, lo que pasa es que no se hicieron caso en ninguna, ¿no? Nada era posible. De lo que ellos proponían, nada era posible, ¿no? Entonces lo único que consiguieron fue, de palabra, que dijeron eso, que no se preocuparan, que no iba a haber represalias y tal. Y nosotros teníamos de sobra que eso no lo iban a cumplir, estaba clarísimo, claro. Los 3 días o 4 noches que tuvimos, pues ya digo, gracias al apoyo de afuera, pero aquello era... Lo que pasa es que había tanta solidaridad entre nosotros y tanto cariño entre unos y otros, que es que el sufrimiento ese no lo sufríamos, vamos, es que teníamos una energía interior que es que era increíble. Bueno, detalles, por ejemplo, lo que decía yo del agua, cuando ya no teníamos agua, pues lo que hacíamos era con una camiseta mojarla y pasárnoslo por los labios, porque teníamos todos los labios cortados, llenos de heridas, hechos polvo, claro. Y pasarnos la toalla, la camiseta húmeda por los labios y se la pasábamos al compañero que estaba al lado. Y así estábamos. Y no había nada que compartir, por lo poco que compartía como lo que se compartió. Y luego ya cuando, las noches hacía un frío y era julio, pero por las noches de madrugada, y destemplados y sin alimentación ninguna. Ya la alimentación de por sí de la cárcel es mala, pero es que ya se encima llevas 3 días sin comer y sin beber, estábamos debilitados y todos los días corriendo, pues por el día hacía un calor que no había quien lo soportara. El suelo era como de alquitrán, que se nos quedaban pegadas las chinelas, ya íbamos descalzos, o sea, era terrorífico. Lo que pasa es que teníamos una cosa buena, que era que había unas losas, cuando acababa la barandilla, había unas losas como simulando mármol, pero que no era mármol. Entonces las tirabas al suelo y se partía en 1000 cachos, ¿no? Y esas eran las balas nuestras, claro, se las lanzábamos a antidisturbios y no había un antidisturbio que se asomara por una ventana. Traía a la boca los fusiles, pero a ellos no. Y entonces, claro, ahí por eso aguantamos todos esos días, claro. Y luego con los helicópteros es que eran 2 helicópteros, pues a huevo, claro, con las dos puertas abiertas y disparándonos balas de goma y pelotas de goma, pero a bocajarros, se la apuntaba y ¡pumba! Y al que le daban, pues creo que iba al suelo, claro. También dispararon fuego real, que se lo dimos a los abogados cuando subieron a decirnos que habían negociado y que no iba a haber represalias. Les dimos algunas balas de plomo que nos habían disparado también, que lo tuvieran como prueba, ¿no? Y nada, entonces eso, por las noches, pues es que éramos los más felices del mundo, ¿no? Porque ver a todo Carabanchel rodeado allí de hogueras, y lo que vimos era eso, bueno, otra cosa de la FAPE, la represión que tuvieron aquí en el barrio fue cojonuda.
porque había una tanqueta de un camión de esos que se llaman agua a presión, y les daba igual que hubiera niños, ancianos, mujeres, les daba igual, no miraban el qué. Iban con caballos, con los cascos, con caballos y unos látigos que daban latigazos a todo lo que se movía, o sea, de espanto, vamos. Y haciendo saltos, entonces los saltos eran muy habituales, ¿no? Como en las ciudades cada vez que había manifestaciones, la gente se conocía en las partes viejas de las ciudades y los antidisturbios iban en cuadrilla que no entraban ni por las calles. Entonces la gente como lo conocía, unos les provocaban por aquí y les llevaban allí, que otros les estaban esperando y cuando llegaban, pum, pum, empezaban a tirarles cosas. Pues los saltos esos era lo mismo que veíamos nosotros aquí en el barrio. Veíamos como corrían por un lado, pero luego aparecían otros grupos por otro lado y joder, los volvían locos a los antidisturbios, o sea que fue espectacular, ¿no? Y luego ya de madrugada, cuando nos bajaron, pues nos fueron metiendo en celdas aleatoriamente. Según bajábamos, pues a mí en la celda que me tocó había 7, ¿no? Era en la planta baja todos. Éramos 7 personas, allí 7 presos, pero seguíamos sin agua, porque allí había váter y había grifo, ¿no? Pero habían cortado el agua y decían que éramos nosotros que habíamos roto todo. Que nosotros nos rompimos todo. Nosotros lo que tiramos fue todas las cosas que se quedó, se habló en las asambleas de no romper nada, o sea, tirarlo todo para hacer las barricadas para que no pudieran entrar a la galería, pero sin romper nada. Los que lo rompieron fueron los antidisturbios cuando entraron, que con las culotas iban teniendo a todas las vitrinas que había de cristal, que ya separaba el váter del resto de la celda, que ya habían hecho unas reformas, pues esas las iban rompiendo todas y los lavabos y todo con las culatas y iban rompiendo todo. Y luego decían que éramos nosotros los que lo habíamos roto, claro. Y entonces cuando de los 7 que estábamos allí, sin agua, sin nada, porque no nos dieron agua, no nos dieron nada, de madrugada, pues en mi celda me llamaron a mí solo. Yo no sé cómo sacarían, o ya nos tenían más vistos o lo que fuera, pero a mí solo. Y iban sacando por celulares, o sea, en cada furgón de la Guardia Civil entrábamos 40, ¿no? No sé, 39, 40. Pues no sabíamos dónde íbamos, porque no nos decían nada. Cuando salíamos, estábamos todos desnudos en la celda. Cuando salíamos había 2 montones, un montón de ropa y otro montón de calzado. Y claro, y dándote palos con las porras, los antidisturbios, y dices, venga, corre rápido, pum, pum. Y claro, ¿qué vas a coger? Pues cogías lo que había, y a lo mejor era una chaqueta o un abrigo, yo qué sé. O sea, que no podías escoger a ver lo que te valía. Así que fuimos medio desnudos igualmente, y no sabíamos dónde íbamos. Nos enteramos cuando de madrugada, cuando llegamos a Gijón, uno que conocía Gijón por el ventanuco que tenía arriba, que tenía unos ventanucos arriba, se subió, se asomó, y dice, estamos en Gijón. Pues, coño, ¿qué hacemos aquí en Gijón, no? Realmente eran secuestros, porque estábamos a disposición de un juzgado de Madrid. Entonces, no nos podían llevar fuera de Madrid. Pero bueno, las leyes, como las hacen, se las saltan ellos a la torera también, claro. El caso es que cuando llegamos allí fue un espectáculo, porque, bueno, el salir de Carabanchel, se hicieron un cordón, o sea, un pasillo de antidisturbios, y según ibas pasando te iban dando patadas con las porras, bueno, llegabas, ya estábamos medio muertos, pues bueno, pues ya después de eso ya, cuando llegamos al furgón, ya que nos expulsaron, sentados en el furgón ya, decíamos, menos mal que estamos vivos aquí. Y total, y había uno con una pistola, un carcelero, que era Zotal. Tenía un compresor que hacía un ruido de la hostia y echaba un polvo blanco, pero un polvo que llegaba el chorro de aquí hasta allí. Y el tío, cada vez que íbamos pasando, con el chorro, nos enchufaba a todos del Zotal y una peste, eso huele como a nauseabundo, un tufo de la hostia. Pues con el furgón ese, toda la noche, con el tufo ese, así hasta que llegamos a Gijón. Pero cuando llegamos a Gijón, muertos Gijón, pues revivimos, porque es que al llegar escuchamos unos gritos, toda la gente esperando el furgón que estaba allí, con la bandera de la Hoz del Martillo, banderas rojinegras, banderas negras, y gritos de ¡viva Cope! ¡Presos a la calle! Y nosotros dijimos, pues hostias, ¿por qué pasa aquí? Claro, fue totalmente inesperado, ¿no? Pero nos dio un subidón eso que vamos, que fue la hostia, ¿no? De hecho, cuando entramos allá a la cárcel, entró el furgón, bajamos del furgón, nos quitan las esposas, y íbamos todos pues hechos polvo, claro. Y llega su director, o sea, el director que era el administrador de Teruel, el de señalármelo con el dedo, que no me conoció, claro, o sea, ya habían pasado muchos años. Pues era el director, ya había ascendido y era director allí. Y entonces el tío decía, muy autoritario, como era el estilo de él, ¿no?, que formáramos para contarnos, ¿no?, como los recuentos, ¿no? Entonces nosotros en la coordinadora, el lema que teníamos era boicotear el sistema carcelario, todo lo que fuera. Ni formábamos para recuentos, ni formábamos para subir ni para bajar, ni queríamos saber nada de nada. No hacíamos caso a nada. Entonces le dijimos que no éramos militares y que nos contara si quisiera, pero somos 40. Cuéntanos, si mira la Guardia Civil si se ha escapado alguno en el camino. Y no, el tío,
que aquí mando yo y esto no es Carabanchel y aquí la Coppel no existe, aquí mis cojones son los que mandan y no sé qué. Y bueno, leyéndonos la cartilla, ¿no? En plan borde autoritario y nada, y los antidisturbios estaban detrás de él, ¿no? Él estaba apoyado por los antidisturbios y como se sentía respaldado, pues nos decía de todo, ¿no? Pero como vimos que las cosas se ponían serias, porque al no formar, empezó a decirles a los antidisturbios, ¡fuerzas del orden, actúen! Y les hacía así el brazo para que actuaran, ¿sabes? Y no actuaba ninguno, ¿no? Estaban allí los tíos como si, pero claro, nos veían y pero ¿qué les vamos a hacer? Pues es que ya, creo que están desnudos, todos cortados, que estábamos todos ensangrentados, o sea, llenos de mierda, de mugre por todos lados, con el fotal ese, y los antidisturbios, pues claro, no reaccionaron, ¿no? Y entonces un compañero del Berenguer, las cuchillas que teníamos para hacernos los cortes eran de oro, claro, porque tener una cuchilla te salvaba en un momento dado que te cortabas y ya dejaban de pegarte, ¿sabes? O cuando había que reivindicar, pues en Carabanchel hacíamos autolesiones, yo me acuerdo de una de los 300 de la galería que éramos, en la tercera, nos cortamos todos los 300. Había algunos que se dedicaban solo a cortar, el que se cortaba solo, pero claro, si hacías cola te cortabas con la cuchilla, pero si no, había gente que la boquilla de los cigarros la quemaban y al quemarse eso se quedaba como plástico duro, y todo luego lo afilaban en el cemento, en la acera del patio, lo que fuera, lo sacaban filo y con eso no cortaba, eso rasgaba todo, ¿no? O sea, y con lo que tenías, ¿no? Pero este tenía media cuchilla que siempre en las conducciones o cuando ibas a juicio, pues si podías boicotear el juicio, siempre la llevábamos. Lo que pasa es que cuando ibas a juicio te miraban el pelo, te miraban el culo, si dabas algo, tenías que abrir la boca, te sacaban los borrillos, pero esta vez no nos hicieron eso. Entonces llevaba media cuchilla escondida y la sacó cuando vio que dijo, hostia, se estaba poniendo la cosa fea, los antidisturbios ya no sabían qué hacer, se atacaron, se empezó a cortar, nos fue pasando la cuchilla, pues al segundo que se cortó, el tío cuando lo vio, el director, se quedó blanco y dice, y se desmayó. Y le salvó un antidisturbio que estaba atrás, que la agarró así de la calle, y se lo llevaron. Y nada, y ya nos pusimos en huelga de hambre, que ya veníamos de no comer 3 días, pues seguimos ya en huelga de hambre hasta que a ver qué pasa aquí. Y nada, y hicimos una huelga de hambre y a los 2 o 3 días ya nos fue llamando, pero ya en un tono más moderado, ¿sabes? ¿No? Ya decía, no, yo también soy demócrata, si yo sé que hay que cumplir los derechos, que también los tenéis y tal, y cosas así, ¿no? Que bueno. Manolo, para que por el tiempo que nos han dado sí, yo me enrollo por la biblioteca, sí que estaría bien que luego hubiese la posibilidad de que desde el podéis también hacer alguna pregunta. Entonces yo voy a hacer ya la última, porque bueno, es muy significativa la fecha en la que Manolo finalmente sale del talego. Decía antes que entre el 66 y el 81 fue entrando y saliendo y cumplió más o menos 11 años, pero la fecha de su salida iba a ser el 23F del 81 y finalmente fue el 24. Entonces quizás es una oportunidad de conocer de primera mano qué pasó en Carabanchel la noche del 23F. Sí, pues aquello fue épico, porque yo tenía que haber salido el 23, pero llegó tarde el telegrama, entonces ya me salieron las libertades y me tuve que quedar hasta el 24, ¿no? Entonces pasé la noche esa allí, claro. Había tenido un vis-a-vis, que el único vis-a-vis que he tenido en mi vida, pero que era la que era mi compañera, que estaba en el grupo de apoyo, y mi madre, ¿no? Entonces, como la abogada consiguió el vis-a-vis, pues le dijo el director de si es que se va mañana, coño, no le hagas eso, porque la chica se va a Barcelona, claro, mi compañera era de Barcelona, y dice, ella se va a Barcelona, por lo menos déjale que se vean, ¿no? Y accedió, pues dijo, como me iba al día siguiente, dijo, bueno, venga, va, el vis-a-vis. Y entonces, en el vis-a-vis me trajo una petaca de coñac, que yo no bebo alcohol, pero claro, aquello me lo bebí y todo, desde el tirón, para tragarme las chinas, porque llevaban las chinas le había dado mi hermanillo, que era el camello del barrio, y que era la Manola la que le daba jachita también porque se buscaba la vida. Pues me llevó, no sé, 30 o 40 chinas envueltas en papel de albal y me las tenía que tragar todas, y como no había agua, no había nada allí, pues con la petaca de coñac, tragándomelo todo. Y claro, yo tenía que cagar, claro, cuando fui a la galería me dijeron, ¿qué? ¿Has pillado? Sí. Y dijeron, bueno, me tiré toda la noche, entonces la comida la metían en cubos, unos cubos azules que eran grandes, ahí te metían la ropa, la comida, porque entonces dejaban pasar parte de comida de la calle, ¿no? Entonces en esos cubos, sentado, pues claro, luego había que sacar las chinas, yo las cagaba, pero luego me echaron Evacol, unas gotas que tenían ya, que ya lo tenían preparado, para que eso lo que te hace es que te cagas por las patas abajo.
y con 3 gotitas, pero yo creo que en vez de 3 me echaron 30. Porque unos retortijones de barriga, unos dolores, una peste en la celda que no he ido que aguantar aquello. Los otros subís a la ventana respirando y yo en el váter sentado en el cubo ese que me quería morir. Y claro, encima tenía que meter la mano, metía un palo a ver si sonaba para sacarlas y lavarlas y la hostia, ¿no? Y estos haciéndose canutos, y yo no quería ni canutos, no quería nada, yo quería morirme allí. Y claro, a todo esto escuchando, yo ni escuchaba radio ni nada, porque pues, estaba malísimo. Pero a todo esto, pues, toda la gente hablaba por las galerías, por las ventanas, ¿no? Y los presos políticos, pues lo mismo, ¿no? Y un compañero de los autónomos, pues me decía, SN, era mi apodo, ¿no? SN, dice que han suspendido las libertades, que no te vas a ir en bola, me decían. Claro, pues, como me iba al día siguiente, dice que las ha suspendido todas, que no se va nadie y tal. Y yo le decía, tú tranquilo, que yo no me voy, pero tú vas al paredón en fila india. Y claro, se hizo un silencio y a los políticos dijo, hostias. Y sí, y así estuve toda la noche, claro, y hasta que el rey dijo ya, ala, esto es para los cuarteles. Y todo ya la gente empezó a vacilar, pues, ¡viva el rey! Y tal. Y así fue la noche esa de 23F, vamos, fue tóxica. Bueno, y por la mañana, cuando salí, al día siguiente, a la siguiente comunicación, que venía, no sé si hay alguno aquí en Euskaldun, pero lo voy a contar. El caso es que venía el autobús de las gestoras por amnistía, venían los familiares de los presos de ETA y los familiares de los autónomos. Pero como entre los autónomos anticapitalistas y los de ETA no había muy buenas relaciones, pues a los autónomos los dejaban en la parte de atrás del autobús, donde más se mueve, donde más está. Eso era el lugar de los autónomos, ¿no? Entonces, mi hermanillo me hizo una malla de naranjas, de esas que había en malla, lo abrió, entonces sacó todas las naranjas, metía una barrita de hachís en cada naranja y le pegaba otra vez el tapón de la naranja, hizo el nudito en la cesta, esa, y se lo pasamos. Pero claro, como yo no podía comunicar, pues no se me ocurrió mejor cosa que lo que me dijeron ellos también. Dice, dáselo a fulanito, que era de las gestoras por amnistía. Y yo se lo di a la señora esa, y dije, pues, si la cogen eso, pues si hay allí un preso de ETA metiendo hachís en la cárcel, vamos, hubiera sido, me matan a mí también, seguro, ¿no? Y total, que nada, pasó, no hubo problema, porque ellos no tenían problema porque sabían que los cachos que hacían era, pues bueno, naranja, mientras no haya pistolas y no haya cosas raras aquí, lo demás pasa, ya está. Así que, y me fui ya a Peitia con ellos, en el autobús con las gestoras. Yo me fui a Peitia y allí ya hicieron una fiesta de llegada y ya a partir de ahí. ¿Sí? Bueno, yo me pasaría aquí la tarde-noche preguntándole cosas a Manolo, pero como tenemos como 15 o 20 minutos más, no querríamos acaparar toda la palabra desde la mesa. Sí que es verdad que me quedaba una pregunta importante, pero creo que saldrá seguramente en el debate, que tiene que ver con la cárcel entonces, la cárcel hoy, porque Manolo ha seguido, como decíamos antes, en las luchas anticarcelarias hasta ahora, y han cambiado muchas cosas en las cárceles que quizás querrás comentar, pero si te parece, pasamos la palabra al público y encontraremos un momento para hablar de ello. Vale. Yo quiero... Varias por ahí, no sé. Voy a daros un pinganillo, sobre todo para la grabación, ¿vale? Vaya a hablar. Si os parece... Tú hablas, ¿no? Sí. Tres manos levantadas. Perdón, quizás podéis intervenir las 3 personas y luego ya repasemos lo que comentéis. Una pregunta que te hago. En un atraco tuyo te han colgado un mochuelo que no era tuyo. ¿Me entiendes? En un atraco que tú hayas hecho, sí. Si te han colgado el mochuelo, o sea, te han acusado de cosas que no habías hecho. Sí. ¿Sí? Ahora te respondo, sí que dicen. ¿Respondo? ¿Quién más que apuntamos la pregunta y quién más tenía por ahí que 1, 2, 3. ¿Quién va ahora? ¿Quién Habéis levantado la mano a la vez, así que no podemos dar los humores. Él quería. Venga, todo. ¿No? ¿Ya? Sí, habla. ¿Se me escucha? Que no, si eso es para la... Tú habla fuerte. Hombre, no hay más.
Yo te quería preguntar, Manolo, porque yo qué sé, tú me conoces, ¿no? Tú me conoces y tal, ¿no? Otras presentaciones de otros compañeros que ya no están y eso. Yo siempre lo que me ha flipado mucho, quisiera que lo explicaras porque yo creo que para que se enterara todo el mundo, cómo en los momentos esos cuando creasteis la Coppel, porque en esa época no veía si había gente brava, quiero decir. O sea, que había enfrentamientos, no era el talego, digamos, un poco como ahora. ¿Cómo llegasteis el proceso ese para juntaros? Gente, quiero decir, difícil que había en esa época. Daros cuenta todo de algo en común. ¿Cómo llegasteis a ese proceso? Sí, sí. A mí me interesa fundamentalmente dos intentos de fuga. Uno de ellos lo sacas a relucir, pero no marcar la fecha, en el año 75, de los Polimilis, paralelo a otro intento de fuga, la prisión de Segovia, y además creo que es el único caso en el cual delatas al compañero que a su vez delató esa situación. No sé si me equivoco. Y luego pues me gustaría también, si puedes, hacer referencia al siguiente intento frustrado, el del el del 13 de marzo del 78, que a continuación lleva pues al asesinato de Agustín Rueda. Pero no me he enterado bien. ¿Quién más por ahí? Creo que había una más. Dos más. Yo te quería preguntar, Manolo, que ya lo sé, pero para que lo escuche la gente, cuando saliste de la cárcel, no te quedaste de brazos cruzados y aun estando en busca y captura, seguiste peleando para intentar liberar presos. A ver si te apetece contar un poco de esa época, porque me parece que es bastante bonito y de solidaridad, ¿no? Que tú ya tenías tu libertad, pero aún así no te olvidaste del resto de la gente con la que has convivido dentro. Yo simplemente me he quedado con un poco la duda de conocer esa parte de Brasil, ¿era? Donde os juntasteis ahí, pues si podías contar un poquito, sería genial. Gracias. Ah, vale, vale. Es que me estoy quedando un poco tapia. Ya son muchas. Empezamos por lo de... Sí, lo de... Sí, han colocado alguna. Sí. Sí. A tu pregunta, mi niño, de si me habían metido algún marrón que no era mío, en mi caso ha sido al revés, porque como en el grupo que cuando yo salí, nada más salir, empezamos a hacer expropiaciones a bancos para apoyar a los presos coleguillas que teníamos, pagar a los abogados, a las familias que pudieran ir a verles, mandarles carnés en blanco con la foto, sierras, o sea, potenciar todo lo que pudiéramos que saliera de como fuera, ¿no? Entonces, en el grupo nuestro había dos compañeras. O sea, los atracos que hacíamos nosotros, las expropiaciones, éramos dos hombres y dos mujeres. Entonces, ¿qué pasaba? Que delincuentes comunes entonces en esa época no había mujeres en los atracos. Los únicos que hacían mujeres generalmente eran los grapos. Entonces, sé por algún compañero que luego me lo comentó que muchos atracos de los que hicimos nosotros se los metieron a los grapos. Que a los grapos que se lo metían ya por sistema todo. O sea, ¿sabes? Solo porque había mujeres y dije, estos son los grapos. Ya está. Te preguntaba que... No, pero el hombre que preguntó primero, a que le da gafitas, lo de las fugas. ¿Podrías repetirme la pregunta sobre las fugas? No, pero hay otra. Ah, vale. Hace referencia a un intento de fuga que sale a través de de forma similar a la fuga de Segovia, que también se en el año 75 por parte de Polimil. Bueno, señalas a una persona concreta que saca esa fuga y que bueno, sale directamente. Ah, pero eso fue el Daniel, pero yo sé quién es, sí, era, a ver si me acuerdo. Pero yo en esa fuga no participé, yo no estaba entonces en Carabanchel, yo estaba entonces en Alcalá, yo me fugué de Alcalá, y gracias a la asamblea, claro, de Coppel. En esa fuga que tú dices, sí, que se frustró, era a través de las alcantarillas,
que luego fue la que repitieron cuando Agustín Rueda iba a ser la misma fuga que se frustró. Era Albarracín, no sé si era Albarracín o un nombre así que no me acuerdo cómo se llamaba, el que se archivó. Ese no se ha vuelto a saber nunca nada más de él, del elemento ese. Igual sí que puedes contar, vamos, no nos olvidamos de todas las demás, igual sí que puedes contar porque es importante quién era Agustín Rueda y qué pasó. Que no todo el mundo Bueno, lo sabe. Agustín, si no lo sabéis, era un compañero libertario que por no chivarse, porque no quería delatar a nadie más de los que estaban, cogieron a 7, estaban haciendo un putrón, ¿no? En el taller de barcos, y cogieron a 7 de los que ellos sabían, de los que los carcereros sabían que estaban haciendo el putrón, pero sabían que había más gente. Lo que pasa que a pesar de todo lo que les hicieron, porque a Agustín le mataron, pero los otros 6 están vivos de milagro. Bueno, quedan 2 de los 7 vivos, pero no lo mataron porque, por suerte, y a Agustín se lo mataron a palos, con el médico presente para que supieran dónde podía darle sin que hubiera luego señales de denuncia ni nada, y lo mataron con total impunidad. Preguntaba lo difícil que era. Sí, la Muy gente. difícil, muy variada. Y Alfonso, lo que dices de cómo o sea, la convivencia entre nosotros, claro, la convivencia, lo que decía antes, o sea, cambió radicalmente, o sea, se acabaron los abusos, se acabaron los trapicheos, ni con drogas ni con nada. El rollo que había mafioso a la gente que entraba por primera vez, le quitaban la ropa, el reloj, lo que llevaba, le ponían multas, cada vez que cobraba peculio le mandaba a la familia dinero, tenía que darle a lo mejor la mitad o todo lo que cobraba. Pues todo eso se acabó. Las violaciones, todo eso se acabó. En la época de COPE, de esos 3 años, era compañerismo puro y duro. Era solidaridad entre nosotros. Tuvo que ser fácil. Sí, ¿no? Sí. O sea, difícil, Sí, pero ya te digo, lo de la banda lacha, por ejemplo, en el caso mío que yo viví, en la tercera, cuando se despenaliza, o sea, cuando decimos que se colectiviza el hachís, que ya no se puede vender, uno de los camellos que había era el Pepe Berenguer, que era de la banda lacha. La banda lacha era una banda que había en España, del Vilariño, que a este le mataron, era el líder de la banda, el Vilariño, esto no sé si lo habéis oído, lo mataron en Cibeles, igual que a Jean Merrin, que en Francia lo mataron, abrieron un furgón en un semáforo, abrieron el furgón y lo ametrallaron. Pues al Vilariño le hicieron lo mismo aquí en las Cibeles. Iba él con una compañera y la perrita que tenían, y lo mismo. Paró un furgón delante de ellos, se bajaron y le dispararon y lo mataron allí. Y esta gente, a pesar de que era gente muy brava y muy dura, pasó por el aro. O sea, dejaron de vender el hachís y se comportaron pues, como otros compañeros más. Cuando pegaban a uno, por ejemplo, eso es un ejemplo. Tú imagínate una galería con 300 celdas de hierro, las puertas, pues cada vez que escuchabas un grito de que estaban torturando a alguien o lo estaban secuestrando, porque de madrugada te ponían una cinta aislante en la boca, te expulsaban atrás y te llevaban a palos hasta el furgón y aparecías en el puerto, en Ocaña, en el Gijón, donde te llevaran, ¿no? Sin saber nada. Pues cada vez que escuchábamos algo de eso, eran las 300 celdas que había aporreando todos allí a patadas, con todo lo que tuvieran metálico porque hiciera más ruido, que parecía que se iba a caer todo abajo. O sea, que era el grado de solidaridad que teníamos entre nosotros. Ahí en libertad. Y lo que decía Adrián, pues sí, después yo nada más salir, como cuando me fugué, me condenaron a 4 años de meses y un día. Yo tenía mucha desgracia porque desde que entré por primera vez, siempre me han condenado a lo máximo. Y siempre he llevado el doble, porque en la ley de vagos era una doble condena. O sea, porque no hace falta que tuvieras delito, condenaba conductas, no condenaba delitos. Entonces yo tenía el robo correspondiente por el que hubiera caído preso, más luego la ley de vagos. La ley de vagos era de un mínimo a un máximo, y estabas en manos de un juez. Y ese juez solo atendía a lo que le decía la Junta de Tratamiento. O sea, que si yo tenía una sanción porque me peleaba con alguien o por la razón que fuera, a mí me subían la condena. Si eran de 6 meses a 18, por ejemplo, meses, pues a lo mejor me subían 6 meses más, por lo cual ya cumplía 1 año y medio, ¿sabes? Y así sucesivamente hasta que te agotaras el final. Y entonces, en este caso yo tenía el atraco, el robo de apropiación indebida,
Y luego tenía la ley de vagos, que era ya la peligrosidad social, que ya habían reformado, de 4 meses a 3 años. Pues acabé cumpliendo 26 meses. Una vez que me autolesioné, pues como entonces no éramos muchos los que nos cortábamos, pues me metieron 4 meses. La huelga de hambre, esa primera que hice, a pesar de que no la acabé, resulta que me meten otros 4 meses. Entonces esto es el juez de peligrosidad social. Y sin juicio y sin nada, o sea, te llegan, te lo notifican y punto pelota. Y luego por la fuga me condenan a 18 meses más, por el morro. 18 meses de ley de vagos, más luego 4 años, 2 meses y un día, que era el máximo que te podían condenar, porque decían que había rotura, porque habíamos hecho un neutrón, habíamos cortado unas verjas, y me condenaron a 4 años, 2 meses y un día. Entonces cuando yo salgo en libertad, salí en libertad gracias a que como tenía la causa en libertad provisional, porque estaba cumpliendo la ley de peligrosidad, pues recurrí al Supremo y seguí en libertad provisional. Gracias a eso fue por lo que salí. Entonces yo salí y a la semana de salir en libertad me baja la causa del Supremo, que me llamó Begoña, mi abogada, me dice, Manolo, que te ha bajado la causa del Supremo con lo mismo, con la Yeye que le llamaban, que eran 50 meses, 4 años, 2 meses y un día. Y lo que decías. Y contestabas el tema de que cuando salías querías seguir Claro. apoyando a los presos. Entonces, No eso, olvidas. a raíz de que ya a la semana ya estábamos en captura, pues ya me tiré la manta y aparte que el grupo de apoyo teníamos muchos grupos de apoyo, sobre todo de Barcelona, Madrid, de gente libertaria o marxistas que nos apoyaban, ¿no? Pues te mandaban, cuando estábamos en los celulares, con el final de la COPEL, claro, chupamos el celular, a mí me tocó grupos, otros les tocó el puerto, otros les tocó Caña, que eran los 3 que había, ¿no? Entonces, en los celulares estábamos vigilados por los antidisturbios, porque los carceleros decían que tenían miedo, que no nos querían vigilar. Entonces estaban los antidisturbios y con los cascos y los escudos y los gorros, esos, o sea, una cosa, por unos pasillos así estrechos que hay, que se abre la puerta y ya no puedes pasar. Pues eso, o sea, y se entretenían tirando pelotas de goma, cosas así, los antidisturbios. Pues es que se me va la olla. Te pregunto por los apoyos. ¿Es fuera? Eso. Los presos. Entonces, a la semana, ya hicimos a los 15 días, ya hicimos la primera expropiación, ya sacamos a un compañero que salió en libertad gracias a que sacamos 300.000 pesetas, que entonces era un dinero, se lo dimos al Pepe Galán, que era el que le defendía, y salió en libertad. Y a partir de ahí ya, el resto, pues yo he participado en 3 fugas, 2 con éxito, una de la Central de Observación, que estaba aquí en Carabanchel, otra en los locutorios, que también, porque los locutorios fueron 4 compañeros que eran de los grupos autónomos. Porque en la última, en las comunicaciones, la última cabina, si los barrotes están a 10 centímetros, el último barrote estaba a 13 de la pared. Entonces, ¿qué pasaba? Que ahí pasaba la cabeza. Una vez uno lo vio y dijo, coño, esto comunicó, le pusieron esa cabina y dijo, coño, pues aquí hay más espacio. Y me hizo así, y dijo, coño, pues aquí me entra la cabeza. Y dijo, hostia, pues ya está. Entonces, ahí participamos, se podrían haber ido más, pero el que habíamos sacado nosotros antes, el Ojazos, que luego se me dio muy mal, era un compañero, pues este estaba también luego, volvió a caer preso por el atraco este del Banesto, un atraco que hicieron cuando la mafia policial, la mafia policial les dio la información y estos gilipollas, como eran buenos butroneros, tenían butrones de las cárceles, sabían de qué iba el tema, pues hicieron un butrón, fueron a las cajas fuertes del Banesto y se llevaron 1.200 millones de pesetas. Pero según salieron, los cogieron, o sea, ya los estaban esperando porque la policía era la que les había dado la información, que curiosamente, esto ya, el atraco ese, el leitmotiv de ese atraco, o sea, no era atraco, era un robo por butrón, ¿no? El leitmotiv era que ahí había una caja fuerte que tenía documentos, el Suárez del Rey, o el Rey del Suárez, no sé cuál de los dos era. El caso que el que les dio la información, que era el que colaboraba con la policía, que era el sobrino del conde Romanones, pues que era el marquesito que le llamaban, que es el que dicen que estaba enterrado en Nani, cuando mató la mafia policial al Nani, pues dice que está enterrado en unos terrenos que tiene en Córdoba. A saber, ¿no? Pues este elemento es el que le dio la información. Y claro, este fue directo por la caja esa, abrió la caja esa y se fue. Y la policía le dejó que se fuera. Pero cuando salieron los otros, bueno, menos uno que le cogieron en Donosti, que llevaba 2 maletas llenas de joyas, no sabía ni el dinero que llevaba. Llegaron allí, bueno, al final de las 2 maletas, al juez le llegó la 4ª parte de una. El resto no se sabía dónde estaba, se perdió en el camino. Y lo que decía, pues de las 3 fugas esas, desde el 81 que salí yo hasta el 84, fueron sin parar. O sea, estuvimos ayudando a presos, a familias,
Bueno, parece que no tenemos ya... Bueno, lo de Brasil, que no lo he dicho, lo de Brasil es que hicimos una comuna allí, compramos una casa de madera que tenía 70 años y las tierras que había por allí, pero teníamos tierras que no sabíamos ni lo que teníamos. Y a la gente porque era una facenda que estaba apartada, ¿no? Entonces a la gente del pueblo, de los 3 pueblos que había alrededor, pues les fuimos diciendo que cogieran lo que quisieran, el café, las bananas, que oye, que nosotros no dábamos abasto, naranjos, mandarinos, es que había de todo. Había mangos, no sabemos ni lo que teníamos, nunca hemos sabido las propiedades que teníamos, porque aquello era inacabable. Pero vamos, todo el mundo cogía. Bueno, de hecho teníamos una vecina que nos vendía los cubos de naranjas nuestras. Iba a coger las naranjas y las vendíamos. Pero a lo mejor 10 pesetas el cubo, qué sé, y las pagábamos, nos evitábamos tener que ir a cogerlas. Y nada, luego hicimos 2 casas, o sea, hicimos 2 casas juntas, 4 casitas. En un principio iba a ser sin cocina, porque íbamos a hacer otro anexo de biblioteca y sala común, ¿no? Y cocina para todos, ¿no? Pero como unos éramos vegetarianos en la época, otros querían corderos y cerdos, pues al final dijimos, bueno, una pequeña cocina en cada uno y que cada uno coma lo que quiera. Y allí estuvimos, al final, a los de Portugal, uno se quedó allí, porque este le acusaban de una muerte de un GNR, un guardia civil de Portugal, en una expropiación. Entonces a este le dijo, estaba el presidente de Portugal y decía que eran los 2 únicos presos, o sea, exiliados que había de izquierdas y que le gustaría mucho que se acabara esa situación y que les iba a dar una amnistía, ¿no? Pero una amnistía un poco encubierta, que es lo que le hicieron, ¿no? Este se quedó, dijo, no, porque dijo, él tiene que entrar, porque como tiene la muerte esta, tiene que entrar a la cárcel y luego después ya se arregla. Pues dijo, no puedo, una vez que entro, luego a ver si salgo. Y se quedó allí sigue. Y a los otros le dieron la amnistía, que solo tiene una librería ahora en Lisboa, la Letra Libre, y a mí me prescribió. Me prescribió a los 2, pues vinimos en el 90, pero hasta el 93 no me prescribió. Pero de hecho yo ya tenía como la papela chunga, yo tenía ya la tienda, ya había nacido mi hijo, ya estaba fuera de cacho, de todo, claro. Y ahí fue cuando luego me encontré que decía de que cuando yo salí éramos 10.000 o 11.000 presos. Y cuando yo vengo de Brasil, y ya cuando nació mi hijo, cuando ya... Claro, yo con la tienda y la crianza, pues ni veía telediario, ni compraba periódico, ni me enteraba de nada. Eran mis hijos y el negocio, porque era autoexplotación, no era yo solo. Y entonces cuando de repente me entero con la campaña del FIDES y todas las historias que había entonces, casi 80.000 presos, y digo, hostias, 80.000 presos. Y ahí fue cuando me volví a volcar de lleno, pero ya pues a base de... Ya no por centrifugas, porque ya en las cárceles de ahora ya no hay posibilidad de fuga. A no ser que le den un permiso, raro es el que se pueda marchar. Todo eso. Bueno, seguiríamos hablando un montón, pero nos están haciendo gestos por ahí que tenemos que cortar. No nos queremos olvidar de avisar de que la plataforma organiza para este domingo a las 12 de la mañana en el solar de la antigua cárcel un acto en recuerdo del derribo de la cárcel y reivindicando el centro de memoria. Hemos visto las noticias de hoy en las que también se habían logrado algunos avances, pero que seguía habiendo una reivindicación clara de que se cierre el centro de internamiento de extranjeros de Aluche y que se incorpore al centro de memoria. Así que desde la mesa también celebramos, digamos, que esta lucha esté obteniendo resultados y esperamos que sea completa. Y nada, que muchas gracias por venir, muchas gracias por invitarnos